Amén. ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta 8,000 pesos. ¿Cuánto vale? Esto no es con ánimo de lucro. Sí, de hecho, para ser bien sinceros, los costos son 4,000 pesos para cubrir los toners, las tintas, el papel. Y los otros 4,000 es para poder comprar más material, para tener siempre un inventario y de esa manera podamos bendecir a muchas personas. Amén. Yo creo que cuando usted estaba en el mundo, usted se gastaba 200, 300, 500, ¿sí o no? 1,000,000. Y eso es para su edificación. Y cuando usted lo haga y usted comience el proceso de no me conformo, esto se va a convertir en un arpón. ¿En un qué? Y usted con esto va a poder, cuando le comparta el evangelio a sus familiares, a sus amigos, usted le va a decir, mira, yo quiero invitarte a que hagamos un ejercicio. Usted el domingo que viene va a aprender a hacerlo, va a ver que es muy sencillo, va a ver que es muy fácil, pero es muy edificante y de gran bendición. Amén. Y esto nos va a ayudar. Este es el primer material que vamos a sacar. Espero que en las próximas semanas pueda ya, porque cuando terminemos No Me Conformo, viene el cuaderno devocional, 40 días de transformación. Y espero y aspiro que terminando el año podamos hacer el lanzamiento de 3 semanas de poder. 3 semanas de poder. 3 semanas de poder van a ser 3 semanas donde usted va a aprender, experimentar liberación. ¿Cuántos saben que necesitamos liberación? Sanidad interior y llenura del Espíritu Santo. Y el otro año, finalizando el primer trimestre del otro año, vamos a sacar el discipulado de 3 meses. ¿Sí? Uno de las temáticas que vamos a impartir es raíces. Así que mire, usted ya va entendiendo cómo va a ser el proceso de crecimiento espiritual de la iglesia. Yo quiero que levante sus manos y diga conmigo: 3 días, 3 semanas, 3 meses y 3 años. ¿Cuántos años estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años. ¿Sí? Sino que poco a poco vamos dispensando la revelación, porque somos una iglesia que trabaja por procesos y estamos terminando de perfeccionar la visión. La visión de la iglesia siempre se va a renovar y siempre se podrá mejorar. ¿Cuántos saben eso? Tenemos 7 pilares. ¿Cuál es el primer pilar? Intercesión. Hablando de intercesión, mañana empezamos, ¿qué cosa? La intercesión profética de alto nivel a las 3 de la mañana. Amén. Dígale al perezoso, dígale a la persona que está a su lado: no te vayas a quedar dormido. Sí, no vaya a hacerle pasar vergüenza. A mí a veces me da por preguntarle porque la garganta se desgasta. ¿Cuántos sabían eso? Y a veces me da por decirle a discípulos: fulanito, lee el salmo tal, y fulanito, no sé qué. Después me escribe: no, pastor, es que el internet. Mentira, se quedaron dormidos los sinvergüenzas estos. Y ojo, no, a la intercesión no me vaya a pasar penas, porque es que a veces se conectan muchos pastores también allí. No, mentiras, el compromiso es con el Señor. ¿Cuántos saben eso? Así que mire, dentro de 8 días, ¿cuántos de verdad van a empezar? Levánteme la mano a los que quieren recibir este material. Amén. Sí, usted lo va a adquirir. Amén. No vaya a decirme: pastor, esos 8,000 se los pago en 4 meses. No, en 4 meses no. Yo lo veo hartando, comiendo atrás, y se come y come y come. Entonces ese día se viene en ayuno, amén. Y los 8,000 pesitos los invierte en este material extraordinario, porque no nos conformamos y vamos por más. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, iglesia. Así que dentro de 8 días ya empezamos. Y va a ver lo lindo y va a ver la dinámica espiritual. Esto lo puedes hacer con tu familia. Esto te lleva solito. ¿Ustedes cuántos se acuerdan de Álgebra de Baldor? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Álgebra de Baldor era un libro que te llevaba solito, ¿sí? Así va a ser esto. Usted empieza 3 días y al final ya queda preparado para 150 días de bendición. ¿Estamos claros? Porque la idea, mira, si no hay palabra en tu vida, tenemos que ser muy sinceros. La verdad es que todos los días la gran mayoría de las personas no meditan en la palabra. Y eso es algo eso es una brecha que como iglesia
estamos subsanando a través de esta herramienta. ¿Cuántos dicen amén? Al Cali también, el próximo viernes en Cali, en la iglesia CCI Cali. ¿Cuántos saben que tenemos Centro Cristiano Internacional Cali? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ayer cumplimos un mes de recién nacida la iglesia, ¿sí? Quiero pedirle, dele fuerte ese aplauso al Señor. Y ya van viniendo los primeros renuevos. Quiero pedirle a mi prima Estela Posada que se ponga de pie, que nos acompaña desde Jumbo. Un abrazo, se está congregando en CCI Cali. Y yo les digo a los de Cali, vengan a Santander, te bendigo prima, vengan a Santander para que conozcan la iglesia madre y para que conozcan la visión y todo lo que queremos implementar en Cali. Mire, la iglesia en Cali es un gran proyecto, amén. La iglesia en Cali es un gran proyecto y una gran plataforma. Sí, hoy estamos en Santander, en Cali, y mañana desde cualquier lugar del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ven? Así que, ya sabe, no me conformo dentro de 8 días. Intercesión profética mañana lunes, del lunes a viernes, desde las 3 de la mañana. Quiero que me acompañe por favor a la palabra de Dios. Quiero hacer un preámbulo. Hoy vamos a trabajar 3 cosas. Sí, quiero lo primero que vayamos a hacer un review, un resumen, rápidamente, de en dónde vamos, cómo estamos. Y quiero que me acompañe por favor al libro de de Ezequiel, 22, 30 al 31. Amén. La vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 22, 30. Rápidamente. En la Nueva Traducción Viviente. Ya lo tiene. Ezequiel 22, 30 en la Nueva Traducción Viviente. Recuerde que si usted todavía no tiene la Biblia digital, donde tiene varias versiones de la palabra, nos la puede pedir y nosotros con gusto se la estaremos obsequiando. Dice, vamos a leerla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3 dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera ¿en dónde? En la brecha de la muralla, para que yo no tuviera que ¿qué? Dígalo fuerte. Para que no tuviera que destruirlos. Ahora, ¿qué es una brecha? ¿Quién me dice rápidamente si ha estado en los servicios? ¿Qué es una brecha? Rápidamente. Dígalo, dígalo. Una abertura. ¿Qué más? Es un hueco, ¿sí? Cuando usted no viene el domingo a la iglesia, ¿usted qué está haciendo? Un hueco. ¿Sí? Una brecha. ¿Qué más es una brecha? Una grieta. ¿Qué más es una brecha? Es una fisura. ¿Qué más es una brecha? Es una rotura. ¿Qué más es una brecha? Es un portillo. Wow. Usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? Porque todos aquí, sin excepción, tenemos brechas a nivel personal, tenemos roturas, tenemos grietas, tenemos huecos. Hay personas aquí que tienen grandes huecos financieros. ¿Es así o no es así? Hay personas que tienen brechas en su salud. ¿Aló? Hay personas que tienen brechas, grietas en su vida espiritual. Amén. Ahora, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la intención de Dios? Que tú y yo aprendamos a primero identificar las brechas, ser conscientes de todas las brechas que podemos tener en nuestra vida personal, familiar, espiritual, financiero, emocional. ¿Sabe que hay gente que tiene grietas? ¿Dónde está el tarrito, por favor? Ayúdame, venga con el tarrito. Vamos a hacer reguero. Lo bueno es que esta iglesia es de nosotros. Aquí no es como en Cali que nos toca salir corriendo a las 9, antes de las 9. A ver, terminen y hágale. ¿Sí? Nosotros ya vivimos esto en Giovanna Mina. ¿Se acuerda? 3 años vivimos eso. ¿Sí? Así que a los de mire qué chistoso, a Cali también le toca repetir el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene grietas en su parte emocional. Y aquí hay gente que le hace honor. ¿Cómo es que se llama ese villancico que dice: y beben y vuelven a beber? ¿Cómo se llama ese?
Pero ¿cómo se llama ese villancico? Los peces en el río. Entonces aquí hay gente con unas brechas emocionales terribles y le hace honor, Andreja, al villancico, ¿no? Eso beben y beben y eso se conoce en el aguardiente amarillo, el blanco, el rojo. Y ellos creen que bebiendo, esa agüita, ellos creen que bebiendo se van a llenar. Levántelo porque allá atrás hay segatones. Ellos creen que bebiendo se van a llenar, pero ¿qué pasa? No se llenan. Sí, mira que no se llenan. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque hay una grieta ¿en dónde? En las emociones, en los sentimientos. ¿Aló? Hay gente que tiene grietas en el carácter. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cómo así? Sí, claro. Doble ánimo, desánimo. ¿Eso qué es? Esos son grietas. Yo les he enseñado, mire, uno puede tener un mal día, pero dos no. Usted puede tener un día donde se coloca a llorar, a chillar, a azotarse contra las paredes, pero dos no. Cuando ya son 2, 3, 4, una semana, un mes, ¿eso qué es? Es una grieta en su carácter, es una grieta en sus emociones. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y Ezequiel 22:30, el Señor está diciendo a través del profeta, busque a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país, porque los muros representan protección. Ahora, ayer le hablaba a alguien, le daba una primicia a alguien, una familia. Estamos hoy trabajando los muros de protección, o sea, estamos trabajando las brechas a nivel defensivo. ¿Está entendiendo? Pero después, más adelante, le voy a dar la otra definición de brecha. Y es la brecha, el abrir brechas para avanzar. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sí? Que hay dos tipos de brechas. Las brechas que nosotros provocamos y que le damos puerta abierta al enemigo, ¿sí? Esas son las brechas defensivas. Pero vamos a trabajar luego las brechas ofensivas. Me explico. Cuando usted ve en Génesis 36, 38, 36, usted ve que un hijo de Judá tiene un hijo con una prostituta, de hecho tiene 2 hijos, y uno de ellos se llama Fares y otro Zara, ¿sí se acuerda? Entonces Zara está, el primogénito es Zara, y dice Zara con Z, y quieren nacer primero, y hay una batalla entre esos 2 hermanos, pero Fares, desde el vientre, desde el momento de nacer, a pesar de que le habían puesto ya la marca Zara como el primogénito, Fares salió adelante y dice la palabra que la partera dijo, qué grande brecha te has hecho. ¿Está comprendiendo, iglesia? Entonces hay brechas que son a la ofensiva. Me voy a explicar. Ahorita solamente estamos trabajando las brechas a la defensiva, los muros, lo que nos protege, los muros que nos protegen. Pero para conquistar tenemos que abrir brechas en el mundo de las tinieblas. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? O sea, las tinieblas quieren abrirnos brechas a nosotros, pero nosotros después a la ofensiva tenemos que abrir brechas a toda estructura de maldad, de tinieblas y de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, me estoy adelantando lo que voy a dar en un par de meses. Los 4 amigos del paralítico de Marcos capítulo 2, ¿recuerda la historia? La casa estaba llena porque Jesús estaba en la casa y la casa se llenó ¿de qué? De gente. Entonces, ¿dónde abrieron ellos la brecha? ¿Está viendo? O sea, la brecha tiene 2 dimensiones. Estamos viendo la primera, o sea, la primera que es la defensiva, ¿sí? La de protección, la de salvaguardar, pero después vamos a trabajar la brecha a la ofensiva. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, Isaías 30:13, rápidamente, en la Reina Valera del 60. Isaías 30:13 dice, en la Reina Valera del 60, ¿cuál es el origen de las brechas? Hoy vamos, recuerden, estamos haciendo este resumen rápido, vamos a tocar un tema y después otro tema. Son 3 pilares que vamos a tocar hoy. ¿Cómo generamos brechas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras generaciones? ¿Sabe que hay brechas generacionales también? Y ahorita lo va a ver a profundidad, el concepto de brecha generacional. Usted puede cometer pecado. Hay gente que dice, yo veré lo que hago con mi vida porque al final el único que se afecta soy yo. Eso es mentira. Tu pecado no solamente te afecta a ti,
sino que tu pecado afecta también a tus generaciones. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos me están entendiendo acá? Entonces una brecha generacional es un abuelo en tu familia que fue alcohólico. ¿Sí? Por ejemplo, mi abuelo Antonio, papá, él era tomador, ¿sí o no? Ese berraco tomaba. Y yo quería mucho a mi papito, pero él era alcohólico. Mi papá en su momento, él no era alcohólico, pero este muérgano el viernes no perdonaba. Sí, el viernes eso se metía a sus guarileques y yo aprendí a hacer vigilias por él, porque yo era mirando a ver cómo llegaba el hombre borracho en la madrugada que iba a hacer en casa, ¿no? Gracias a Dios, en mi vida la brecha se rompió. O sea, se subsanó. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué te quiero decir eso? Porque quizás en tu caso tu abuelo era alcohólico, tu papá era alcohólico, tú fuiste alcohólico o eres alcohólico. Lo más probable es que tus hijos y tus nietos, ¿cómo van a ser? Porque hay abierta, ¿qué cosa? Una brecha. Si tú eres una persona religiosa, si en tu familia, por eso tenemos que hacer este ejercicio todos, cada uno con nuestros familiares. Si en tu familia fueron muy religiosos, la religión cierra el entendimiento. La religión cierra la revelación. Entonces tus abuelos fueron religiosos, tus papás religiosos, y por eso tú estás en la lucha, quizás porque no te das cuenta que hay un contexto y hay una brecha generacional de religiosidad. ¿Aló? Y tú tienes que subsanar esa brecha con la ayuda de Dios para que tus generaciones estén abiertas al evangelio del Señor Jesucristo. ¿Aló? Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. ¿Qué es lo que genera brechas entonces? Diga conmigo, el pecado. Isaías 30:13 dice, léalo. Por tanto será este pecado como ¿qué? Que amenaza ¿qué? Extendiéndose. ¿Qué hacen los pecados? Escúcheme. Los pecados se van extendiendo en toda la familia, se van extendiendo en toda la generación. ¿Aló? Extendiéndose en una pared ¿qué? Elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Está entendiendo? Cuando tú pecas contra Dios, cuando tú quebrantas la ley de Dios, ese pecado no solamente te afecta a ti, sino que afecta a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Aló? Por eso, por ejemplo, si usted es una persona rebelde, eso pasa mucho. Lamentablemente Colombia y esta región del suroccidente colombiano hay muchos principados, pero le voy a hablar solo de uno. Hay un principado de rebelión. Y usted no ve que la gente de Chocó, Cauca, Valle, Nariño, Putumayo, Caquetá, tiene su rebelde por dentro, ¿no? Bien rebelde, ¿no? Eso le gusta llevarle la contraria a lo que sea. Entonces vienen a la iglesia y no transforman su mentalidad y siguen abriendo brechas de rebelión. Pero yo sé que eso no le pasa a ninguno de los que está aquí. Entonces vienen a pedir la consejería, pastor, ayúdeme porque mi hijo, mi hija está en una rebeldía tan tremenda. Y uno solamente se queda mirándoles y les dice, cosita, si te miraras al espejo y vieras lo rebelde, la rebelde que eres. ¿Está abriendo qué cosa? Brechas. ¿Aló? Mire lo que dice Eclesiastés 10:8 en la nueva traducción, en la nueva versión internacional. Eclesiastés 10:8 dice lo siguiente. Eclesiastés 10:8 dice, el que cava la fosa, en ella se cae. Eclesiastés 10, versículo 8. Dice, al que abre, ¿qué cosa? Al que abre brecha en el muro, la serpiente que hace. La serpiente que representa al diablo, la serpiente que representa a Satanás. Por eso tú debes comprender, tú debes tener la revelación de que si hay brechas abiertas en tu vida, si hay brechas abiertas en tu matrimonio, si hay brechas abiertas en tu finanza, si hay brechas abiertas en tus generaciones, Satanás entrará. ¿Y qué es lo que le gusta hacer Satanás? Jesús lo dijo, que el diablo vino ¿para qué? ¿Para qué? Entonces usted puede echar al diablo fuera. Mire. Y esto es un principio de intercesión profética. Está bien que usted eche al diablo fuera,
pero el diablo es como las cucarachas. Entonces, mientras tú eches al diablo fuera, pero tengas brechas en tu muro, ¿qué va a hacer Satanás? Va a volver. Va a volver. Usted lo echa fuera hoy, pero tiene 10 brechas en su vida. Mañana a primera hora, a las 3 de la mañana, la serpiente está haciendo cola para entrar a destruir. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Ahora, mire lo que dice Salmo 144, versículo 11. Sí. Salmo 144. Ya lo tiene, lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Por eso, mire, ¿qué queremos hacer con No Me Conformo? Cerrar una brecha que hemos identificado, porque sí, aunque usted lo trate de ocultar, hemos visto con la pastora que muchos de ustedes tienen brechas en la palabra. Sí. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿usted todos los días lee la palabra? Está en la iglesia, no vaya a decir mentiras, dígale. Pregúntele, ¿usted todos los días lee la palabra? Si usted no lee la palabra, ¿qué está haciendo entonces? ¿Está viendo? Entonces mire, Salmo 144 en la nueva versión internacional es la oración de bendición de David. Él está diciendo, vamos a leer el 11 en la nueva versión internacional. Dice, ponme a salvo, líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras, cuando levantan su diestra juran en falso. Que nuestros hijos en su juventud, los que tienen hijos, levánteme la mano por favor y declárenlo. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. ¿Cuántos dicen amén? Tus hijos estarán en el palacio del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quiénes tienen hijas acá? Levánteme la mano. Yo profetizo que si tú cierras brecha, tu hija no estará en las discotecas. Tu hija no estará en los bares, tu hija no estará en las calles, tu hija no estará en lugares obscenos, sino que tu hija estará en la casa de Dios como columna. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor si lo creen? Dice la palabra, mire, versículo 13, que nuestros graneros se llenen con provisiones. ¿Cuántos dicen amén? Habrá provisión para tu casa si reparas la brecha en tu economía. ¿Y por qué? La gente puede orar lo mismo, o sea, puede estar orando, Señor, dame finanzas, Señor, eso está bien. Que usted pida provisión está bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Que usted pida bendición está bien. Pero si usted no cierra la brecha, si usted tiene la brecha abierta con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, recuerde que la oración nunca estará por encima del principio. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que cerrar brecha presentándose en el altar de Dios, sembrando, apoyando la obra misionera, viniendo con sus diezmos, con sus ofrendas, y fuera de eso, ora por bendición. Entonces allí tendrás ¿qué cosa? Bendición. Dios no es un sinvergüenza. Dios no apoya sinvergüenzas. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces dice que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. Que nuestros rebaños aumenten por millares. ¿Cuántos dicen amén? Y por decenas de millares en nuestros campos. Eso significa, si los rebaños de la iglesia aumenta, significa que estamos alcanzando muchas almas, miles de almas para Jesucristo. Y en esas miles de almas estará tu familia, y estará tu casa, y estarán tus hijos. Mira. Pero ponle atención al versículo 14. La oración del versículo 14 dice que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas. ¿Eso qué significa? Los bueyes representan la fuerza laboral, la fuerza productiva, la fuerza empresarial.
¿Cuántos quieren ser empresarios del reino acá en el nombre de Jesús? Que sus empresas prosperen, amén. Pero dice, mire cómo termina, dice, que no haya ¿qué? Brechas ni salidas, ni gritos de angustias en nuestras calles. ¿Eso qué significa? Que mire, toda esta oración de David es hermosa, pero David sabía, y ahorita vamos a leer precisamente, pasamos a la segunda parte, vamos a leer una historia, un momento en la vida de David. David comprendía, él estaba haciendo esa declaración, porque David vivió brechas en su reinado. Uno puede hacer un estudio de todas las brechas que vivió David en su reinado, pero hubo una en específico que me llama mucho la atención y es la que vamos a estudiar a continuación. Y te leo este salmo para que comprenda lo que comprendió David. De nada sirve pedir bendición. De nada sirve pedir bendición en diferentes áreas de la vida. De nada sirve proyectarse para cosas grandes. No está mal proyectarse para cosas grandes, pero yo quiero que me entiendas. De nada sirve proyectarse para cosas grandes si tú y yo tenemos brechas. Aló. Reitero, vea. ¿Cuántos están casados? Levánteme la mano, los que están casados, ¿sí? ¿Usted sabe, usted que está casado? ¿Usted que está casada? Sí, claro. No crea que porque está casado es como el cuento de los hermanos Grinch. ¿Se acuerdan? Esos cuentos, eso era bien satánico, ¿no? Eso, yo no sé si usted, yo veo eso y a mí me da miedo. Todos son brujas, todos son hechiceros, todos son duendes. Qué cosa, cómo nos metieron la brujería en los 90, hermano. ¿Sí se acuerda? ¿Ya? Y uno se levantaba los sábados, cuento de los hermanos Grimm, la historia de hoy. ¿Sí? Eso pura brujería, hermano, hijos del diablo, eso los de Caracol, hermano. Pero una de las cosas que ellos siempre tenían era que al final vivieron ¿qué? Felices para siempre. Eso es otra gran mentira. Entonces yo le voy a decir una cosa, si usted casado, usted ya cerró la brecha de la fornicación y del adulterio y de todo pecado, ¿cierto? Pero si a veces usted casado tiene turbulencias en el matrimonio, ¿cuántos reconocen que hay turbulencias en el matrimonio? Entonces, ¿qué pasa? Y claro, Paula levanta las dos piernas, hermana, ya desde acá la vi, varona, allá sentada levantó las dos piernas y las dos manos. Al final tenemos consejería, ¿oyó? A ver qué es lo que pasa. Ahora, mire, si estando casados hay problemas, y créame que eso no es, van a haber problemas, diferencias. Y uno se mete a buscar a Dios, a buscar el rostro de Dios. Y Dios puede y ayuda a cerrar la brecha que se genera en el matrimonio. Usted que vive en unión libre, ¿usted cree que va a poder subsanar la brecha? ¿Entiende? Al que está casado, nosotros creemos, porque la palabra dice que nosotros nos casamos hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe. ¿Estamos? O sea, uno está en este matrimonio hasta el final, pase lo que pase. Pero cuando usted está en unión libre, no, diga no. Y usted está en unión libre y usted no ha entendido esta revelación. Y usted está orando, Señor, te oro por esta muérgana que tengo, que me diste. Y el Señor arriba, ¿cuál que me diste? Se la buscó usted, mijo, a mí no me enrede. Ahí está la muerganita orando. Ay, Señor, te oro por este varón que es tierra prometida. ¿Cuál tierra prometida? Arrepiéntase, le dice el Señor desde el cielo. Yo hago una pregunta. ¿El diablo tiene puerta abierta, sí o no? Total. Entonces ya entiende por qué usted se jala de las greñas con el mozo, digo, con el novio, ¿sí? Y esas relaciones tóxicas, ¿no? Y eso se pegan y se tiran la chancla, el cuchillo, y se dicen y se dejan y vuelven. ¿Por qué? Porque hay una brecha abierta llamada ¿cómo? Fornicación. Y acuérdense de la palabra en Eclesiastés, que en la brecha viene ¿qué cosa? La serpiente. ¿Aló? ¿Sí ve? Dígale a la persona que está a su lado, le están hablando, compa, dígale, le están hablando. Uno comienza a hablar de fornicación, pornografía, masturbación y la gente se queda así. ¿Será que el Señor le mostró al pastor y me va a profetizar ahora, Dios mío?
Aló. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están las culicagay? Digo, las jovencitas, levánteme la mano. Menores a 25, por favor, levánteme la mano. ¿Sí? Cositas. Por ahí no es. Cositas, no. No. ¿Sí? Si usted es menor a 25 años, vive en el techo de su mamá y su papá, usted tiene que hacer 2 o 3 cosas. Primero, dedicado a buscar a Dios y servir a Dios. Aló. Segundo, dedicados exclusivamente a la universidad. Aló. Y tercero, trabajar si toca trabajar. Nosotros hicimos las 3, mi esposo y yo las 3. Aló. Pero eso de cuqui caliente o de pipi caliente, no. Dígale, le están hablando. Tan bueno que venía el culto y el pastor. ¿Por qué toca esos temas el pastor? Mira, ahora, vamos rápidamente. No he tenido el tiempo, hoy voy a tener el tiempo de ir, por favor, a 2 de Samuel 21, rápidamente. 2 de Samuel 21, por favor. Ok. Ya lo tiene. La vamos a leer en la Reina Valera del 60. 2 de Samuel 21. 21 dije, pero 2 de Samuel. Ya lo tiene. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años. ¿Por cuántos años? 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. ¿Por causa de quién? Por causa de Saúl, dice la palabra. Y dice más adelante, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. ¿Juramento de qué? De que ellos pudieran convivir con ellos. Ya le explico. Y dice, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, melonita. Y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Cuántos eran? 7. Dice la palabra, y los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos. Uy, yo cuando leía esta palabra, yo dije, Señor, esta es la palabra que necesito. Hay que ahorcar 7 de aquí de la iglesia para que se cierre toda brecha. No, perdón, Señor. A veces me vienen esos pensamientos, porque es que hay gente que uno quiere ahorcarla, Diana, ahí, y se acaba la mortandad y se acabará el hambre en el nombre de... No, mentiras. Y dice la palabra que ellos murieron juntos, aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la cebada. Ahora, mire el versículo 14, rápidamente, dice, y sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra. ¿Qué fue Dios? Es decir, si acabó, ¿qué cosa? El hambre. ¿Qué significa eso? Se cerró entonces, ¿qué cosa? La brecha.
Ahora, recuerde, los gabonitas, usted puede estudiar el relato de ellos. ¿Dónde aparecieron? Aparecieron en Josué capítulo 9. Hace 300 años atrás de lo que estamos leyendo en este momento. Los gabonitas fueron un pueblo muy astuto porque estaba Josué, Caleb y el pueblo de Israel. La generación de conquista estaba en la tierra de Canaán y estaban venciendo a todos los enemigos. Y los gabonitas se dieron cuenta que pronto Josué y Caleb llegarían a su territorio y que serían conquistados, como fueron conquistados los de Jericó y como fueron conquistados muchos reyes más. Entonces los gabonitas, ellos eran bien teatreros, ¿no? Ellos se disfrazaron, consiguieron ropa vieja, deteriorada, y simularon que venían de un viaje de muchos kilómetros. Colocaron pan, se consiguieron pan viejo, pan con hongo, y cuando se presentaron ante Josué, ellos le dijeron: venimos de un lugar muy lejano. Y le mostraron el pan, hicieron el show, hicieron el teatro, la ropa vieja. Y le dijeron: perdónanos la vida. Entonces Josué hizo un pacto. ¿Qué hizo Josué con ellos? Un pacto de no agresión, de que no los tocarían, que cuando se encontraran con ellos no los tocarían. Pero para sorpresa de ellos, se darían cuenta al otro día que los gabonitas eran un pueblo que estaba muy cercano y que iban a ser los próximos en ser conquistados. ¿Y esto qué significa? Y es lo primero que quiero hablarte hoy de parte del Señor. En aquellos tiempos se respetaba y se valoraba el poder de la palabra. Aló. Los abuelos, ¿cuántos tuvieron abuelos, cierto? ¿Cierto que nuestros abuelos compraban tierra con qué? Con la palabra. Ellos decían: ¿cuánto vale? Pactaban cuánto costaba la heredad y así se hacía. ¿Es así o no es así? Negocios se hacían antes, 20, 40, 50 años atrás, se hacían ¿con qué? Con la palabra. A mí me gusta ese carrito, a mí me gusta ese caballo, yo se lo voy a comprar. Y si la persona se comprometía en que iba a comprar ese caballo, esa casa, esa tierra, la palabra era suficiente. Aló. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque lamentablemente hoy abrimos mucha brecha cuando no cumplimos los juramentos, los pactos y las promesas que hacemos ante Dios. Yo quiero hacer una pregunta con toda sinceridad. ¿Cuántos aquí le han hecho promesas a Dios? Levánteme la mano. ¿Y cuántos aquí con honestidad, a usted no le están viendo, tranquila, tranquilo, no han cumplido esos pactos y esas promesas? Allá abriste una brecha. Mira, se abre brecha. Nosotros leíamos la semana pasada en Eclesiastés de que Dios se enfada del que no cumple sus promesas y trae destrucción al que no lo hace. ¡Wow! Tremendo eso. Ahora, Josué honra la palabra. A pesar de que lo engañaron, él honra la palabra. Y 300 años después, Saúl, mire, Saúl era tremendo, porque Saúl tocaba lo que no debía tocar. Saúl tocó lo que no debía tocar, mató lo que no debía matar. Pero cuando usted estudia la vida de Saúl, porque es que así es la gente, así sigue siendo la gente, toca lo que no debe tocar, mata lo que no debe matar. Pero acuérdense que en 1 Samuel 15, Dios le da una orden de matar a Amalek. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Pero Saúl no lo hace. Saúl perdona lo gordo de las ovejas y perdona la vida de Amalek, cuando Amalek había siempre sido un enemigo del pueblo de Israel. Pero los gabonitas, que se encargaban de cortar la leña y de traer el agua a los sacerdotes, escúchenme, porque esa fue la función que Josué 300 años atrás le dio a los gabonitas. Les dijo: ustedes se encargarán de cortar la leña para el altar, de cortar la leña para el holocausto, de traer agua a los sacerdotes. Entonces Saúl a los que ayudaban en el templo, a los que ayudaban en el altar, sí los mató. Pero a los que atacaban al pueblo de Israel, a los que mataban niños, no los tocó. Aló. Entonces, ahora venimos, 2 Samuel 21. Entonces, a raíz de eso, Saúl hizo una brecha. Ahora, me llama la atención esto. Mire, en este momento, en 2 Samuel 21, ya Saúl había muerto. ¿Qué le había pasado a Saúl? Ya había muerto, Mayra. Pero la brecha y la maldición continuaba. ¿Sabe que usted
Si no se pone a cuentas con Dios, usted se puede morir, pero la brecha generacional va a seguir. ¿Aló? ¿Sí ve lo delicado? ¿Sí ve lo delicado de esto? Mire, David lo que hace, número uno, es identificó la brecha. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Por qué? Porque a veces, y yo espero que en este mes, en este tiempo, en la palabra que hemos dado en los pozos, la palabra que hemos dado los domingos, tú puedas tener una conciencia de que hay brechas en tu vida que debes cerrar y que no puedes seguir viviendo como si no pasara nada. ¿Aló? No puedes seguir como si nada estuviera pasando. El mensaje de Dios, hijo, hija, identifica las brechas. David identificó las brechas por la duración de lo que estaba viviendo. ¿Cómo así, pastor? Acuérdese, hace 15 días estudiamos la vida de la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años tuvo flujo de sangre la mujer? Pregunta, ¿eso era normal o no era normal? O sea que la brecha en la mujer del flujo de sangre, ¿en qué área era específicamente? ¿En dónde? En la salud. Entonces, la duración de lo que puedas estar viviendo hoy. David, esa duración lo llevó a darse cuenta que lo que estaba viviendo no era normal, sino que era una brecha. Y en el caso de David era una brecha generacional, era su antecesor. Él fue el segundo rey, pero el primer rey, que fue Saúl, fue el causante, el culpable de la brecha que estaban viviendo. Cuando leemos 2 de Samuel 21, podemos darnos cuenta que hay dos personas, Saúl y David. ¿Cuál vas a ser tú? Los David son los que se encargan, como lo acabamos de ver en este texto, de cerrar brecha. Pero los Saúl son los que se encargan de abrir brechas en sus generaciones. Yo espero que tú quieras tener el corazón de David y de cerrar brecha en tu familia y en tus generaciones. Si es así, dale fuerte ese aplauso al Señor. Mire, estamos viendo, estos son tiempos determinantes, donde hay que cerrarle brecha a la salud, brechas en la salud, de cáncer, de sida, de escoliosis, fibromialgia, todas esas cosas, esas enfermedades. No pueden pasar, no deberían pasar a la siguiente generación. Mire, cuántos de nuestros antepasados se murieron y no se dieron cuenta del daño que nos dejaron. Por eso, usted tiene que hacerse las siguientes preguntas. Anote allí. ¿Es normal lo que estoy viviendo? Anótelo. ¿Estás viviendo algo emocional, algo financiero como malo, como que no proviene de Dios, algo espiritual? Llevas mucho tiempo seca espiritualmente, y ves cómo las otras personas se avanzan, sí crecen en Dios, pero tú no. Pregúntate, ¿eso es normal? Esa es la pregunta que tienes que hacer, porque si la respuesta es que no, lo más probable es que tengas, ¿qué cosa? Una brecha. Lo segundo que debes preguntarte es, ¿esto que estoy viviendo es voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios es que tú estés amargado, arruinado, apretado, dolojado, enojado, amargado, amargada, triste, depresiva, oprimida, enredada? Mire, David dijo, como dicen en Honduras, David dijo, ya estuvo bueno, pues. ¿Qué fue lo que dijo David? Ya estuvo bueno esto, ya. Un año malo lo puede tener cualquiera. ¿Cuántos saben eso? Todos aquí tuvimos un año malo. Bueno, aunque no todos, pero la mayoría. El año de pandemia fue un año malísimo para miles, para millones de personas en la humanidad. ¿Es así o no es así? Ok, sí. Pero 2 años, Eduardo, en lo mismo. 3 años. Entonces cuando llegó el tercer año, David dijo, no, esto está como raro. Esto ya no es normal, esto no es natural, esto es una brecha.
Levanta tus manos y recibe esto. No aceptes cosas normales cuando no lo son. No te acostumbres a vivir con brechas. No te acostumbres a vivir con grietas. No te acostumbres a vivir con portillos, con roturas en tu vida. Aló. Busca revisar esas grietas, esas brechas en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Sabe que hay brechas? Mire. Quizás usted no practicó brujería ni hechicería, pero de pronto sus papás sí, de pronto sus abuelos sí, de pronto sus bisabuelos sí. ¿Sabía eso? Por eso viene lo segundo, anote lo segundo. Hay brechas, lo número uno que fue, hay brechas que podemos identificar. ¿Estamos claros? Por ejemplo, usted llegó aquí a la iglesia y usted llegó aquí divorciada, separada. Y usted ve que su papá, su mamá también divorciado. Y usted ve que sus tíos también divorciados. Y usted ve que sus abuelos también divorciados. Es fácil identificar la brecha, ¿sí o qué? ¿Cuál es? Divorcio. Separación, unión libre. Pero hay brechas que no son tan fáciles de identificar. Y es entonces hay que hacer lo que hizo David. Vaya a 2 de Samuel 21:1 y léalo nuevamente. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Y David qué hizo? ¿Qué hizo David? Y cuando tú consultas, mire, dice, y David consultó a Jehová. ¿Y qué pasó automáticamente? ¿Y Jehová qué? Y Jehová le dijo, cuando tú consultas a Dios, Dios te responde. Cuando tú consultas en la palabra, Dios te responde en la palabra. Aló. ¿Lo puedes comprender, iglesia? Mira. 2. Llegó el momento para David donde David consultó a Dios e inmediatamente le respondió. Hay brechas que podrás identificar tú mismo, tú misma, pero hay otras que solo las podrás identificar si te metes con Dios. Y eso es lo que necesitamos, meternos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo me conformo, para que usted se meta con la palabra, para que usted se meta con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le pueda revelar toda brecha y usted pueda cerrar toda brecha con la ayuda de Jesucristo. ¡Aló! Qué bueno es consultar, buscar a Dios. ¿Usted por qué viene el domingo? Porque usted está buscando a Dios, usted está consultando al Señor y usted necesita tener claridad de las brechas que hay en su vida personal, en su matrimonio, en su relación con sus padres. ¿Sabe que hay gente que tiene una brecha generacional de maldición con sus papás? Entonces usted ve, usted no se lleva bien con su papá, con su mamá, pero usted ve que su papá tampoco se llevó bien con sus padres, es decir, con sus abuelos. Y usted vio que sus abuelos maltrataban a su mamá, le daban pero como a violín prestado, y su papá le dio a usted como a violín prestado, y usted también está metiéndolas de caminar porque le está dando a sus hijos como ¿qué? Como a violín prestado. Qué bueno es identificar las brechas en nuestra relación con nuestros padres, en la relación con nuestros hijos. Qué bueno es consultar a Dios para identificar cuál es la brecha, cómo se abrió la brecha en nuestras finanzas. ¿Cómo se abrió la brecha en la salud? ¿Cómo se abrió la brecha en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio a Dios? ¡Aló! David se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo era consecuencia de un pacto que Saúl había hecho con los gabonitas de no agresión, de no matarlos, pero al final Saúl quebrantó ese pacto y terminó matándolos. Mira, si hay algo que abre brecha es el divorcio. Por eso uno tiene que hacer bien las cosas para no divorciarse. Porque Dios es un Dios de pacto. ¿Cuánto me están entendiendo? Y mira, si tú eres divorciado o divorciada, yo no quiero que te sientas mal. Quizá tú no sabías esta palabra. Pero yo quiero que aprendas a partir de hoy el principio. Dios es un Dios de pactos. ¿Y por qué vino el quebrantamiento sobre Israel con 3 años de hambre, 3 años de crisis? Porque Saúl quebrantó un pacto que no había hecho ni siquiera Saúl, lo había hecho otro, pero como Dios era Dios de Israel, así lo hubiera hecho otro, ese pacto se tenía que mantener. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando se quebranta, mire, se quebranta, uno tiene que ser un hombre y una mujer de pacto, ¿sabía eso? Después vamos a hablar en alguna intercesión profética, vamos a hablar de pactos.
de promesas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se abren brechas? Porque un hombre y una mujer o quizás un hombre llegue y quebrante el pacto sagrado del matrimonio. Ahí se abren brechas. ¿Sabe que uno también tiene que hacer pactos de fidelidad con Dios? ¿Por qué se abren brechas? Porque hay gente que deserta de su relación con Dios, de su comunión con Dios. Y quizás usted un día dijo: Señor, esta es mi casa espiritual, aquí me quedo. Y esa gente que dice: aquí me quedo, no me voy, son los primeros que lo dejan tirado a uno en carretera. Aló. Y eso genera brecha. Eso genera brecha. Mire, lo tercero. Saúl muere. ¿Qué le pasó a Saúl? Él murió. Y el país continuó sufriendo las consecuencias de una mala decisión. ¿De una mala qué? ¿Y qué te quiero decir con esto? Que nuestras decisiones determinan nuestro destino para bien o para mal. ¿Qué tipo de decisiones has tomado? Tu presente es el resultado de las decisiones que tomaste ¿en dónde? En tu pasado. Y si no te está gustando tu presente, déjame decirte algo. Es porque tomaste malas decisiones ¿en dónde? En tu pasado. Pero hoy podemos tener la oportunidad y yo quiero que le des gracias a Dios y alabanza a Dios, porque hoy tienes la oportunidad, hoy puedes comenzar a tomar buenas decisiones para tener un futuro de gloria y para tener un futuro de bendición en Cristo Jesús. Amén. Como decían los viejos, uno ya no puede llorar por la leche derramada, ¿no? Pero uno sí puede comenzar a tomar decisiones sabias hoy. Uno sí puede comenzar a arrepentirse hoy. Aló. ¿Estamos claros? Cuarto, por eso le digo, para entender tu presente debes tratar de conocer tu pasado. Debes tratarlo. Usted no puede ignorar su pasado. O sea, yo no le estoy diciendo que usted viva del pasado, pero sí que se ha entendido y que vea qué cosas sucedieron en el pasado. Aló, para poder ¿qué cosa? Cerrar la brecha. Ay, pastor, mira, estuve hablando con mi mamá y le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que ella en el pasado por ignorancia fue a visitar brujos, fue a visitar hechiceros. Hay una brecha que hay que sanar, que hay que cerrar. ¿Cuánto me están entendiendo? Ay, pastor, mira que yo me di cuenta que en mi familia había un tío abuelo, era homosexual, era lesbiana y mira que mi primo también es como así y mira que yo estoy viendo un hermano así, pastor. Hay que cerrar ¿qué cosa? Esa brecha de inmoralidad. ¿Estamos claros en eso, amados? ¿Ya? No es para juzgar, escuchen, no es que usted va a llegar a la casa y va a comenzar a decir, y bueno, ¿y qué pasó, Renzo? ¿Qué fue? ¿Y usted por qué hizo, hijo del día? No. O sea, es para que todos podamos ¿qué? Cerrar ¿qué cosa? Brechas. Mire, hay brechas de inconstancia. ¿Sabía eso? La palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? Entonces usted ve que su abuelo, mejor dicho, una mujer aquí en Santander me dijo cuando nos encontramos, ella era de una iglesia, ¿no? Ella está en una iglesia, esa sierva. Entonces, aquí en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, hubo una mujer que rompió los récords Guinness. Le ganó a la mujer samaritana. A la mujer samaritana Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. A esta mujer le cae el refrán que dice: 5 pastores has tenido, el que tenés ahora no es tu pastor. Hicimos la contabilidad la otra vez con Fernando y esa mujer ha tenido como 8 pastores. 8. Y la culpa siempre es el pastor, la culpa siempre es la iglesia. 8. Pregunta: ¿será que la culpa es la iglesia o la culpa es del corazón y de la brecha que tiene? Entonces, acontece que me encuentro y le digo: ve, ¿qué es de fulana? Está acá. Me dijo: no, pastor, me dijo, esa mujer es más inestable, esa mujer no sabe dónde poner el huevo. Y así hay mucha gente inestable
que no sabe dónde poner el huevo. ¡Aló! Entonces tus abuelos inestables, tu mamá inestable, tus hermanos inestables. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, iglesia? ¿Qué es eso? Eso es una brecha que se tiene que cerrar en el nombre de Jesús. Quinto, todo pecado abre brecha y trae consecuencia a mi vida y a mis generaciones. Yo quería hablar hoy de Nehemías, pero no voy a alcanzar por el tiempo, pero quería dar profundidad a esta palabra. Dentro de 15 días voy a hablar de Nehemías, no se lo vaya a perder. O de pronto hablo en el pozo del... no sé. Dentro de 8 días no me conformo, quizás dentro de 15 hablo de Nehemías. Porque Nehemías fue un hombre que cerró brechas. ¿Aló? Para mí me parece importante esto, de seguir generando conciencia en la iglesia, de que tenemos muchas brechas y que hay que subsanar esas brechas si queremos sostener y experimentar y vivir bajo la bendición de Dios. ¿Aló? Si queremos seguir creciendo espiritual, porque yo le confieso, hermano, tráigame el tarrito, Fernando, otra vez, el tarrito rápido, tarrito. Y trapeador y todo el kit. Venga, Mario, venga. Pero ¿sabe yo cómo me siento? Es que tenemos que ponernos de acuerdo, hermano, porque, o si no, yo le voy a decir una cosa, si no cerramos brechas, ustedes me van a matar a mí, hermano. En serio, me van a matar. ¿Por qué? Porque uno como pastor, ¿cómo está? Venga, China, venga. Usted sí. Es que Pepita, bueno, como yo. Téngame el micrófono, hija. ¿Qué pasa? Uno ¿cómo está como pastor en la iglesia? Vea. Venga, échame usted el agua acá. Échame usted el agua. Levántelo. Llénelo. Entonces uno como pastor, ya échelo todo. Uno como pastor, ¿cómo está? Tapo aquí. No me alcanzan los dedos, hermano. Tapo aquí. ¿Sí ve? Si usted no cierra la brecha, yo estoy condenado al fracaso como pastor en esta iglesia. ¿Aló? No me alcanzan los dedos para taparlo. Vea, el agua se sigue filtrando. ¿Está entendiendo? No me alcanza. Yo le digo a los servidores, digo, pero es que ustedes parecen que se pusieran de acuerdo. Jode el uno, jode la otra, y la otra se cara y estira gente, y la otra rebelde, y la otra se desaparece, y uno va a reparar a esa gente. Y cuando estoy reparando a esa gente, los que estaban bien se ponen mal y no, oiga, vamos a reparar. ¿Y qué te pasó? No, que no quiero venir, que creerle al Señor, que la promesa, no sé qué. Y pues, pastor, que otra vez, ay, ¿cómo así? Y otra vez uno, no, hermano, no. Dígale a la persona que está a un lado, no. Entonces uno va a una CAF y va a visitar una CAF y que la CAF se bajoneó y no va allá. Y ay, ya bueno, ya subió. No, pero que la de Nariño no, y no va la de Nariño. Y no, pero que la de Bolivariano, y no va la de Bolivariano. No, pero que la de Corona, y no, hermano, eso no es el propósito, hermano. El propósito es que crezcamos y que avancemos. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Todo pecado abre brecha y trae consecuencia para mi vida y para mis generaciones. Iglesia, David y el pueblo estaban viviendo las consecuencias del pecado de Saúl, de lo que Saúl había hecho como rey, que fue matar a esa gente gabonita a pesar de que había un pacto. No quebrantes pactos, iglesia, no quebrantes tus promesas, no quebrantes tus votos delante del Señor. Aló. Mire la historia de Saúl. Me enseña que a veces las consecuencias de tu pecado pueden acompañarte toda tu vida. Dios puede perdonar tu pecado. Sí, si te arrepientes de verdad, si te arrepientes de corazón, Dios puede perdonar tu pecado. Pero a veces las consecuencias son ¿qué? Para toda la vida. Para toda la vida. Mira, yo conocí hace muchos años, 20 años. Wow, ya 25 años uno lleva en esto. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Usted sabe que es 25 años en este paseo, hermano? Y hay gente que llega, Antonio, y quiere ser más sabiendo que el pastor. Lleva 1 año o 6 meses. No, pastor, yo sé. No, yo sí, yo sé. Cosita, dígale así, cosita. Y todavía me falta mucho. Yo llevo, Andrés, 25 años en este paseo y todavía me falta mucho.
Yo no sé usted, pero yo con 25 años a mí me falta mucho. Ahora, yo me acuerdo que hace 20 años yo conocí a un hombre que él danzaba. Él se convirtió al Señor, y él murió porque se descubrió hace 20 años que él tenía SIDA. Y él murió de SIDA. Murió salvo, pero murió de SIDA. Aló. Él está en el cielo, pero Dios en su providencia, Dios en su soberanía, no lo sanó del SIDA. Es que Dios no está obligado a cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos. Dios no es la lámpara de Aladino. Aló. Hay gente en su inmadurez que cree que venir a la iglesia es como la lámpara de Aladino, donde vienes una vez, vienes de quinceañera, es decir, cada 15 días, vienes de ratero a ratos a la iglesia, y Dios por eso entonces está obligado a cumplir tus deseos. No, Dios no está obligado a cumplir nuestros deseos. Dios está obligado a cumplir, y Él se obliga a sí mismo a cumplir su palabra, a cumplir su voluntad en la tierra y en nosotros. Y él murió de SIDA. Pastor, Dios lo perdonó por los pecados. Sí, él se arrepintió, él sirvió al Señor. Él inclusive estaba en las danzas, me acuerdo tanto. Pero la consecuencia llamada SIDA la acompañó hasta el último momento de su vida. Aló. Reitero, Dios te puede perdonar. Si hoy tú eres consciente de esas brechas y tú te arrepientes y le pides perdón del corazón, Dios te puede perdonar. Ahora, mire, este versículo 1 me llama la atención y me enseña algo también. Dice la palabra que David consultó. ¿Qué hizo David? Yo le recomiendo que usted lea la historia de Primera de Samuel, que es la historia de David, Segunda de Samuel. Porque si algo me enseñó David siempre fue que David consultaba a Dios aún hasta las cosas más pequeñas. Todo usted lee, y David consultó: iré a la guerra, iré por los que me robaron y conquistaré esta tierra y podré llevar el arca y podré hacer esto y voy por el gigante. Siempre David tenía algo que debemos tener tú y yo, y es consultar a Dios para todo. Y si Dios te dice que no, ¿tú qué vas a decir? Amén. Y si Dios te dice que esperes, ¿tú qué vas a decir? Amén. Y si Dios te dice que sigas, ¿tú qué vas a decir? Amén. Pero no, ¿qué problema? O sea, hay gente que quiere que uno le diga, sí. Me acuerdo de la purita que le decía, la que 8 pastores ha tenido y que tiene ahora no es un pastor. Me acuerdo que se fue de la iglesia porque me dijo: pastor, me voy a divorciar de mi marido. Y yo le dije: ¿pero y por qué? Pastor, es que él no conoce. Le dije: pues sí, él no conoce de Dios, pero él tampoco es mal marido. Él está viniendo, él está haciendo proceso. Él téngale paciencia. Yo no creo que la voluntad de Dios sea eso. Usted tiene hijos y tiene nietos. ¿Cómo me va a venir? Y usted bien viejorra, ¿cómo me va a venir a mí a decir que se va a separar de su marido? Entonces, como la respuesta fue no, entonces ¿cuál fue el puchero y la pataleta? ¡Me voy! Quizás encuentre un pastor, quizás encuentre una iglesia que me diga que me divorcie de mi marido. Dígale a la persona que está a su lado: así no es, hermano. Mire, ¿cuántos problemas hubiéramos podido evitar si primero consultamos a Dios antes de? ¿Antes de qué? Antes de. Dígale a la persona que está a su lado: consulta a Dios en todo. Consulta antes de. Consúltalo. Pero consulta a Dios no como quien busca torcerle la mano a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, hay gente que dice: ay, pastor, esa palabra me llega. Yo estoy consultando a Dios a ver si Dios me dice que me vaya de la iglesia. ¿Usted cree que Dios opera así, hermano? Y más cuando usted es un sinvergüenza, muérgana, desobediente, rebelde, terco. ¿Usted cree que Dios le va a decir que se vaya, hermano? No. Al final es su carne, es su propia emoción la que le dice eso, porque quiere huir del trato de Dios, de la formación en el carácter, del discipulado de Dios. ¿Cuánto me están comprendiendo? ¿Qué tal yo? Usted imagina, póngase en mi lugar. Señor,
yo consultando a Dios, Dios, tú tienes una iglesia mejor para mí, Señor. Yo sé que tú tienes una iglesia. No, está la iglesia que me tocó lidiar. ¿Cuánto me están entendiendo? Ya. Dígale a la persona que está sola, no le dé tanta lidia al pastor, dígale, no le dé tanta. Dígale, no se agrieta, dígale, no se agrieta. No se abrecha. Es que, oye, que hay gente aquí que es una brecha, yo. Pero es una brecha, jue madre. ¿Qué cosa? Mire, ¿qué hizo David? Leamos el versículo 3, por favor. Segunda de Samuel 21:3 dice: dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Eso se le está diciendo a quién, a los gabonitas. Entonces hay un principio que te quiero enseñar hoy, que te va a bendecir si lo pones en práctica. Y es que David buscó la justicia retributiva. David buscó restituir, David buscó compensar, David buscó retribuir lo que otro había hecho. David no lo había hecho, pero David tenía un corazón conforme al de Dios. David quería lo mejor para sus generaciones. David amaba al pueblo, David amaba a Dios, y si él tenía que retribuir lo que otro hizo, él fue, como dice el profeta Ezequiel, él fue de los que se paró en la brecha. Entonces yo le voy a hablar cosas fuertes. Mire, es que esto es real y esto es práctico. Usted se da cuenta que alguien en su familia, un tío suyo, violó a una prima, un primo, un sobrino, no sé, a alguien. Usted no lo violó, pero si usted lo sabe, usted lo supo, no es, ay no, yo no voy a decir nada para no armar problemas. No, esa actitud no es. Usted venga, usted va a buscar. Voy a decir: Junior, yo sé lo que te hicieron, yo sé lo que te hizo mi tío, yo me vengo a humillar delante de ti y a pedirte perdón por eso que mi tío te hizo, por esa violación, por ese abuso. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Estamos claros? Yo sé, los hermanos, porque eso pasa mucho en familias numerosas de las que venimos nosotros. Entonces venga, entonces usted se da cuenta que un hermano que dañó fue el que metió la cizaña en la familia. Y usted va a decir: yo sé, usted va a venir a buscar a su hermano y va a decir: yo sé que fue mi hermano, mi hermana tal, la que con su falta de carácter, con su cizaña, con su bochinche, con su mentira. Pero yo te pido perdón por esa brecha de desunión entre los hermanos. Yo quiero venir y vengo y lo invita a comer y lo honra. ¿Cuánto me están entendiendo? No te podés quedar conformado de que, ay, es que yo no lo hice. La culpa no, yo no hice eso. Aló. ¿Sí ve la enseñanza tan poderosa que nos da David? Si alguien provocó daño en el interior de tu familia, tú sabes quién fue. Ve y levántate y repara ese daño. ¿Cuántos me están entendiendo? Ve y pide perdón. Pero pastor, yo no lo hice. No importa. David tampoco lo había hecho. Pero él buscó restituir. ¿Cuántos me están siguiendo, iglesia? Usted tiene que mirar. ¿Cuál fue la brecha? Si la persona se murió, pues póngase usted en la brecha. Aló. Párese usted en la brecha. Sea usted el instrumento. Sea usted el Nehemías, el que repara los muros. Mire, quizás usted tiene hermanos y usted no tuvo padres perfectos, nadie lo tiene. Pero usted tuvo padres que abandonaron, padres que no supieron hacer su función por ignorancia. Y usted tiene hermanos. Usted vaya y pida perdón por su papá, por su mamá. Dígale: hermanos, hermanas, yo sé que mi papá, mi mamá no hizo la mejor labor y yo vengo a pedir perdón en nombre de él. Eso es cerrar brechas. ¿Está entendiendo, iglesia? Eso es cerrar brechas. Y hay muchas más que el Espíritu Santo te va a revelar, si tú te determinas a hacerlo. Sabe que en las familias, lamentablemente, es muy normal el orgullo, la soberbia, la altivez. Alguien me decía esta semana, la semana pasada,
Me decía, pastor, increíble, un familiar que no era ni siquiera directo, no era así tan directo de manera sanguínea. Tuvo problemas en la cárcel, pero ya los de sangre también metidos en la cárcel. Porque esto no se trata solamente de la sangre, ¿me está entendiendo? Porque le voy a decir una cosa. Quizás usted no tiene la misma sangre biológica que la persona que está a su lado, pero sus pecados, su maldad y su iniquidad abren brecha en toda la iglesia. ¿Sabe que yo le decía ayer que yo tengo un trabajo? Yo amo mi trabajo, yo amo servir a Dios. Yo le digo una cosa, yo moriré en el altar, hermano. Yo voy a ser de esos pastores que va a morir en el altar. ¿Sí? Y yo voy a morir sirviendo a Dios, cueste lo que cueste, y con el que esté o con el que no esté, hermano. Y yo le decía a alguien ayer, yo amo mi trabajo, eso no lo tome como queja, pero yo esto se lo digo es para que usted comprenda y ayude a la causa de Jesucristo, la causa del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Yo le decía a una persona, le decía, mira, vos, tu trabajo depende de lo que tú hagas. Mario, tu trabajo depende de vos y tu motico. Depende de ti. Gina, tu trabajo depende de lo que tú haces en Quilisalud. Depende de ti. Tú tienes unas funciones. Depende de ti. No depende de nadie más. Sí, Fernando, su cerrajería, él hace sus puertas y sus ventanas. Depende de él. ¿Cuánto me están entendiendo? Si Paola vende piñas y depende de cómo venda sus piñas. Pero mi trabajo, el trabajo de mi esposa y de mí, el trabajo que hacemos en la iglesia, es injusto. Porque si Dios dijera, la iglesia avanzará y la iglesia prosperará dependiendo de la actitud que tengan Jonathan y Carolina, de la santidad que tengan Jonathan y Carolina y del compromiso que tengan Jonathan y Carolina, bendito Dios de gloria. Pero mi trabajo es tan injusto que yo ayunando, orando a las 3 de la mañana, predicando acá, predicando en Cali, formando gente, reunión de servidores, pozo de oración, discipulamos en CAB, atendemos en consejería. El trabajo de mi esposa y el mío no depende de nosotros, depende de otros. Depende de que otros tapen las brechas. ¿Aló? ¿Está viendo? Entonces dígale a la persona que está a su lado, pone de tu parte, decirle, pone de tu parte. Dígale, deja de ser sujeta, con su jeta estirada. Dígale, deja de tener esa jeta estirada. Hay gente que viene aquí a la iglesia, es como un sapo así. Mano, usted viene aquí, acá está el Espíritu Santo, acá está la palabra de Dios, aquí vamos a cambiar con la ayuda de Jesucristo, hermano. Entonces el cerrar brechas no es un tema solo del pastor o de la pastora, es un tema de todos. Y en la medida que todos vayamos cerrando brechas, la iglesia seguirá creciendo y la iglesia seguirá avanzando y seguiremos extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra, en el norte del Cauca, en Cali, Valle, Jamundí. ¿Está viendo? Mire, le voy a decir algo. Las maldiciones para los que aborrecen a Dios los persiguen por generación y generación. ¿Sabía eso? Los que aborrecen a Dios, las maldiciones los perseguirán de generación en generación. Mire, hay cosas, iglesia, que no se solucionan con instrumentos carnales y humanos, sino humillándonos. ¿Haciendo qué cosa? Humillándonos delante de la presencia de Dios. Y voy a decir 3 cosas y entramos a una palabra, porque aquí viene el tip. Usted mira, listo, pastor, ya lo identifiqué, ya consulté a Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo comienzo a cerrar la brecha? Te voy a dar un principio. Y esto se hace humillándonos delante del Señor. Humillándonos. Mire, hay cosas y hay brechas que se van a solucionar, que se van a reparar cuando te pares delante de Dios y te humilles y Él te dirá lo que debes hacer.
Pero si usted es una persona orgullosa, rebelde, prepotente, altiva, usted no se va a poder humillar. Y como no se puede humillar, entonces no va a poder cerrar la brecha. ¿Sí ve cuál es el problema? La gente quiere cerrar la brecha, pero no quiere el cómo. Quiere que se le solucione la brecha, pero no quiere el cómo. No quiere humillarse. No quiere menguar. Mire, ¿usted cree que no era humillación coger a 7 príncipes de Israel y colgarlos delante de todos los israelitas? Es como si Dios literalmente dijera: para que la brecha en Centro Cristiano Internacional Santander de Quilichao, Jonathan, escoja 7 hombres o mujeres o mixtos y cuélguelos ahí en ese barrote. ¿Usted cree que eso no es duro? ¿Usted cree que eso no era humillante? Y delante de los enemigos, delante de los gabonitas, de los que ellos habían dañado. Yo le quiero hacer una pregunta, iglesia, hasta este momento, y es: ¿quién o quiénes o qué son tus gabonitas? ¿Contra quién o qué o quiénes te levantaste y no debiste haberte levantado? Aló. ¿Está viendo? ¿Me está entendiendo? Hay cosas que Dios dice: esto no lo toque, mijo. No lo toque, mija, porque se mete en un problema. Dios le había dicho al pueblo: a los gabonitas no los toquen, ellos están bajo pacto. Y mire que es donde uno ve la gracia, porque los gabonitas no eran perfectos. Yo hago una pregunta: ¿usted es perfecto? ¿Yo soy perfecto? Tampoco, nadie es perfecto. Pero esos gabonitas estaban bajo pacto. Y cuando tú te atreves a tocar lo que está bajo pacto, se abre ¿qué cosa? La Biblia nos enseña que hay cosas que no se deben mirar, no se deben tomar, no se deben tocar. Y aquí es donde viene el principio que quiero hacer hincapié. Mire que por eso esto no me alcanzaba en el pozo de este jueves en 8. Anota esto. La restauración viene después de un acto de humillación. ¿Un acto de qué? Y sabes que hay algo paradójico. Sara, ¿sabes qué es lo que más nos duele? Que nos humillen. ¿Es así o no es así? O sea, la llave está en la humillación. Pero si hay algo que nos toca las fibras y que nos duele, es sentirnos en una situación de ¿qué? Humillados. Yo no sé si usted está comprendiendo lo que Dios está diciendo en esta mañana. A ti te hiere el ego que te humille, sentirte que me humillaron. Ay, me humillaron en la reunión de servidores, dirá una. ¿Sí? Ay, cómo humilló, ¿no? Y no se dan cuenta que para que haya restauración primero tiene que ver ¿qué cosa? Pero no nos gusta. Ay, el pastor, ¿por qué me dijo que yo era una fornicaria? Pues es que si está fornicando, moteleando en los amanes, entonces ¿qué sos vos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? Estoy inventando que usted arranca las hojas de la Biblia, pues. Si estás robando, entonces ¿qué te digo? ¿Qué te digo? No, te voy a decir mentiras. No, usted es paloma de Dios, paloma Valencia, no mentiras, paloma de Dios. Aló. Ay, no, yo no voy a esa iglesia porque allá lo humillan a uno. No, te estamos diciendo la verdad de la palabra de Dios, escúchame. Si sos un tibio, una tibia, entonces ¿qué te digo? Fuego santo te va a poner entonces. Aló. Para que usted entienda este principio, mire, Lucas 15, 11, 21. Yo quiero que lo entienda porque ahí está la clave. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Los que se humillen, los que me busquen humillados de verdad, los que se humillen delante de mí serán restaurados. Yo sanaré la brecha, yo repararé la brecha en el nombre de Jesús. Mire lo que dice Lucas 15, 11 al 21 en la PDT. Quiero que la leas en la PDT. Vamos a leerla. Ya casi terminamos. Voy a terminar con esta palabra. Quiero darla completita, amén. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra. Lucas 15, 11, 21. En la PDT dice: entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo: Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que sería mi herencia.
Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó. ¿Qué fue lo que hizo? Todo su dinero, llevando una vida, ¿qué? ¿Cómo llevaba la vida? ¿Será que hay personas que llevan su vida descontrolada? Y dice, cuando ya había gastado todo, hubo una escasez. Mire, ¿sí? Hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar, ¿qué cosa? ¿El que empezó a pasar? Necesidad, dice ahí en la PDT, hambre. 15, dice, buscó trabajo como un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando, ¿qué cosa? ¿Ustedes se acuerdan de la aguamasa? ¡Aguamasa! ¿Sí se acuerdan? De cuando yo era niño y a mí me daba miedo, mi mamá, ahí viene el de la aguamasa, y a veces me decían, te voy a regalar con el de la aguamasa. Y yo decía, uy, no, eso tan asqueroso, eso huele horrible. O sea que el hijo pródigo terminó trabajando ¿de qué? De aguamacero. Y dice, el hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, imagínense. Y él era hijo ¿de quién? De un rey. Y estaba comiendo ¿qué cosa? ¿Comida de qué? Y dice la palabra, el hijo tenía tanta hambre que quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Mire lo que dice el versículo 17, dice, finalmente ¿qué? ¿Que había sido qué? ¿Que había sido qué? Dígalo fuerte, ¿que había sido qué? ¿Sabe que hay gente que, gloria a Dios, cae en cuenta de que había sido muy tonto, y hay gente que sigue siendo muy tonto? Hay gente, como lo veíamos hace 8 días, como la profeta Shakira lo profetizó. Mujeres que son ciegas, sordas, y hombres también, ¿no? Ciego, sordo y mudo. ¿Aló? Y dice la palabra, y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de ¿qué? De tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de su casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Y él le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Se humilló. Y mire que cuando él se humilla, el papá le dice, no, ¿qué cuento? Ya sáqueme en el mejor vestido, el anillo y el becerro gordo. ¿Está viendo? Se cerró la brecha en su vida. Pero porque primero, ¿qué hizo? Se humilló. Van a ver, mírame, van a haber momentos donde Dios va a provocar situaciones donde tu ego será humillado. ¿Aló? Pero ¿sabes para qué? No es para matarte, no es para destruirte, es para restituirte, es para restaurarte, es para tapar la brecha. ¿Aló? Porque primero tiene que haber ¿qué cosa? Humillación. Y a veces lo que nosotros más le oímos y lo que más nos ofende es cuando nos sentimos ¿qué? Y ¿sabe qué es lo más triste? Que somos sinvergüenzas porque nos sentimos humillados con la verdad. Usted es un mentiroso, no, ¿qué cuento? Usted es orgulloso, no. Usted es un fornicario, no. ¿Ya se casó? No. Entonces, ¿qué? Sí. ¿Aló? ¿Usted toma trago? No, pastor, solamente me gasto 400,000 todos los viernes, pero yo no tomo trago, pastor. Como me dijo una vez uno, yo solamente me tomo, Antonio me decía, 20 cervezas al día, pero yo no soy alcohólico, pastor. ¿Qué va? No. Cerveza. ¿Aló? Mire, una de las palabras que ha tocado mi vida, y yo mismo, yo la aplico, yo le digo al Señor, Señor, yo soy un pobre, o sea, cuando usted la lea, qué bueno que usted le marque, quiero que vaya a Mateo 5:3, pero en la Nueva Traducción Viviente. Mira, cuando tú vas a la iglesia, vienes aquí a la iglesia, pero no vienes con el orgullo así en alto, con la altivez. Levanta tus manos, míreme. Cierre sus ojos.
Disponga su corazón, como dice la pastora. Diga, allí no pasa nada, papá. Pero cuando usted viene como Mateo 5:3 en la Nueva Traducción Viviente, ¿ya la tiene o no la tiene? Mire qué hermoso. Y yo no te estoy hablando de pobreza material, escúchame. ¿Ya tiene Mateo 5:3 en la Nueva Traducción Viviente? ¿Qué dice a la cuenta de 3, 1, 2 y 3? Dice, Dios bendice a los que son ¿cómo? ¿Pobres en qué? Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino de los cielos. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted en la semana está haciendo su devocional y todos los días se presenta y le dice, Señor, yo soy un pobre en espíritu y declaro y reconozco mi necesidad que tengo de ti. Ahí se cierra la brecha. ¿Está viendo? Pero cuando usted está en ese tema de que no, es que a mí me ofende, a mí el pastor me ofendió, a mí fulana me ofendió, a mí la mugrienta de la iglesia, esa tan picada, ella que cree, hasta lipía, la infeliz, ay, me ofendió, a mí que no me diga nada porque yo le digo sus cosas. ¿Aló? ¿Está viendo por qué es que las brechas no se subsanan? ¿Qué son los pobres en espíritu, pastor? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su incapacidad de hacer muchas cosas en sus fuerzas, que reconocen su quiebra espiritual y por tanto reconocen su dependencia de Dios. Volvamos ahora a la historia de David, 2 de Samuel 21, a los 7 colgados. Y aquí viene algo poderoso. Póngale cuidado que con esto ya vamos cerrando. ¿A cuántos Dios les ha hablado y le ha ministrado con la palabra? Mira, era lógico que los gabonitas pidieran 7 personas descendientes de Saúl. Mire que se sigue, mire, no solamente era el pueblo, no solamente fue David, sino que fueron 7 descendientes de Saúl. ¿Y quién fue el que mató a los gabonitas? Imagínense, 7 parroquianos que lo mataron por la culpa de su abuelo. Entonces, póngale cuidado a esto. David no se puso a decir, ay, es que no es lógico lo que los gabonitas me están pidiendo. Mira, la lógica muchas veces chocará frontalmente con los planes y los diseños que Dios tiene para nuestras vidas. Quizás usted dice, ay, pastor, pero es que a mí me ofendieron, a mí me dañaron. Y Dios te dice, pídele perdón a esa persona. No es lógico. ¿Cómo así? No es lógico pedir perdón. Dios dice, pida perdón. ¿Aló? Hay gente que está con su lógica humana. ¿Cómo así que no? Que yo que no me conformo y que leer la Biblia, no, eso no va a pasar. En su lógica humana usted dice, leyendo la Biblia no pasa nada. ¿Está viendo el problema? Usted dice, eso no pasa nada que yo no venga los domingos. O como le dice, yo sé que a ninguno de ustedes le han dicho eso. Ay, es que acaso a tu pastor, ¿qué pues? ¿Qué te va a decir porque faltes un domingo? Pero mentira. Y hay gente que dice, no es lógico que yo me congregue. Iglesia, esto se mueve desde el terreno de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿sabe qué nos enseña David? Que hay cosas que no solo se solucionan orando, sino también actuando. ¿Se solucionan cómo? O sea, la definición, yo no sé quién encerró la oración como algo solamente en lo espiritual, cuando la oración es oración. ¿Cuántos me están entendiendo? Como decían los abuelos, esto es orando y con el mazo dando. Esa es la definición más práctica crollita colombiana que yo le doy a la oración. ¿Sí? Yo puedo orar, yo digo, Señor, yo te oro, quita la carga con Fernando que tengo, Señor, porque me hizo el café chueco, señora. ¿Sí? Y claro, pero después yo voy y lo busco y le digo, venga papi, vamos a tomarnos un cafecito, venga, yo le enseño una bolsita, güey. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo estoy haciendo algo. Es que el problema se queda, ore por su marido. Y claro, qué bien, o sea, los que no lo hacen, pues mal. Pero usted ora por su marido, pero usted también tiene que hacer cosas. ¿Cuánto me están entendiendo?
Usted tiene que traer a ese muérgano a la iglesia. Usted tiene que llevarlo a la casa, usted tiene que involucrarlo, usted tiene que decirle, amorcito, te pido perdón, amorcito, voy a cambiar, amorcito, estuvo mal lo que dije, lo que dice. Aló. Mire, termino con esto. No será, escúcheme, míreme por favor, preste atención a este cierre. Los 7 descendientes de Saúl fueron ahorcados y hubo derramamiento de sangre. ¿Es así o no es así? ¿Sabe que Dios me mostraba que hay muchos de ustedes que están tratando de avanzar, que están tratando de alcanzar bendiciones, pero no las alcanzan, porque son bendiciones que están retenidas porque no has hecho la parte retributiva que te corresponde a ti. Hay una parte que le corresponde a Dios, que Él ya la hizo en la cruz del Calvario, vamos para allá. Pero es que hay gente que es también careconcha y abusa de la gracia, ¿no? Entonces uno dice, vaya y póngase en paz con su hermano. No, ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Oígalo, véalo. Reconcíliese con su vecina. No, eso ya Jesús lo hizo en la cruz. Aló. Sandra, reconcíliate con tu compañera de trabajo. No, eso ya Jesús la perdonó, yo no. ¿Cuánto me están entendiendo, iglesia? ¿Sí? Aló. Diego, hay que hacer, usted ya me está entendiendo, ¿cierto? Usted le está llegando clarito la cosa, la justicia retributiva, ¿sí o no? Él y yo sabemos por qué. No sea chismoso. ¿Será que tú quieres construir? ¿Será que el problema es que tú quieres comenzar a construir sobre ruinas sin restaurar, sobre muros sin restaurar? ¿Quieres construir en un lugar de desorden, en un lugar de brechas? ¿Aló? Mire, David dio 7 personas. ¿Cuántas personas dio? Y esto es una alegoría al sacrificio de Cristo, porque 7 es número de perfección. ¿Sí sabía eso? Los números en la Biblia tienen un significado. Y ahí nos está mostrando la palabra que hay un derramamiento de sangre y que 7 personas, es decir, ahí nos está dando una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. El precio para cerrar la brecha sobre David y sobre el pueblo de Israel fue un precio ¿de qué? De sangre. Sin derramamiento de sangre no cambiará nada. De hecho, solamente fue, usted lo puede leer, léalo, 2 de Samuel 21:10, léalo por favor. ¿Ya lo tiene? Perdón, es el 14, el último versículo. Cuando ya se matan a las personas, si hay derramamiento de sangre, dice las últimas palabras del versículo 14, dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué significa eso? Que el hambre de los 3 años sobre la tierra fue quitado. ¿Me está siguiendo? Sí, claro. El precio fue alto, lo que le costó a David 7 príncipes descendientes del rey Saúl. Pero yo quiero que comprendas algo, así de caro fue el precio que le costó a Cristo, la restauración de nuestra vida, el cerrar las brechas, el derramar su sangre en la cruz del Calvario. ¿Está entendiendo? Jesús pagó un precio altísimo para que tú y yo pudiéramos tener comunión con el Padre y tener acceso al lugar santísimo. Y la gran conclusión de esta historia, de esta palabra, es que los gabonitas pedían un sacrificio. ¿Pedían qué cosa? 7 hombres. Pero la humanidad necesitaba de un sacrificio perfecto, como lo fue la sangre del Cordero. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Cuando tú te humillas, escúchame, te estoy enseñando lo práctico. Humíllate. Tú te tienes que humillar. ¿Sí? Te tienes que humillar. Pero cuando tú te humillas e invocas la sangre de Jesucristo en esa brecha específica que estás anhelando y que estás deseando que se cierre, la brecha se va a cerrar en el nombre de Jesús.
¿Está entendiendo? ¿Cómo cerró David la brecha? La sangre. Usted necesita la sangre, pero la sangre no sirve de nada si usted es un orgulloso, un altivo, un prepotente, un soberbio. Pero cuando Dios ve un corazón humillado delante del Señor, que se tira, mire, yo no sé si usted me va a tocar enseñarle técnicas de oración, pero yo no sé si usted ora acostado en el piso tirado. Yo oro, hay momentos que yo me tiro al piso, no a dormir en el piso, hermano. Me tiro en el piso y le digo: Señor, yo me humillo, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, yo me humillo delante de ti, yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, y yo acudo al sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que a través de esa sangre se cierre toda brecha en mi vida, se cierre toda brecha en mi familia, se cierre toda brecha en las finanzas, se cierre toda brecha en la salud, se cierre toda brecha espiritualmente, se cierre toda brecha en el matrimonio. Aló. Solo así y solo así. Pero mire, ¿qué es lo revelador que yo quiero que usted se lleve? Lo que más te ofende es que te toquen tu ego y tu orgullo, que te humillen, sentirte humillado. Esa es la mentira del diablo. Y vuelvo y le digo, somos tan careconchas que nos sentimos ofendidos y humillados cuando nos dicen la verdad. Tibio, ay, ¿por qué me dijo tibio? ¿Cuántos años llevas en la casa? 40, en la iglesia 40. ¿Y venías a los pozos? No. ¿Y estás en una CAF? No. ¿Y cada cuánto te congregas? Cuando me quede tiempo. Pero no es tibio, no es, eso es mentira, eso es cuento del pastor. Y que ofendido me siento, ¿no? Que, ay, no. Ay, no. Aló. ¿Ya entiende por qué es que las brechas no se cierran? ¿Ya entiende? Terca. No, yo no soy ninguna terca, pastor. Aló. ¿Cuántos de verdad quieren comenzar a humillarse delante del Señor y a pedir la sangre del Cordero para que Dios cierre toda brecha sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones? Si tú lo quieres hacer, yo quiero que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar. Mire, póngame atención a esto que me está viniendo revelación del cielo. Levánteme la mano a los casados, póngale, y esto menos mal está grabado. Mire, ¿sabe qué va míreme los casados, por favor? ¿Sabe qué va a implicar para cerrar brechas en el matrimonio? Humillarse delante de Dios, sí, pero también de un hombre y una mujer para decir: pastor, yo le quiero decir algo. Se me cae la cara de la vergüenza, pastor. Pero yo voy a dar un ejemplo. Yo quiero confesar que yo le pego a mi esposa. Eso es una humillación, ¿sí o qué? Se está humillando, porque reconocer eso es de humillarse. Es que ahí es donde está la tergiversación de las cosas, ¿no? Porque decimos, no, yo con Dios, sí, papi, pero si usted no obedece al que ve, usted no obedece al que no ve. No sea mentiroso y cuentero. Aló. Entonces eso es humillación, claro, porque ahí se le va a venir primero un ventarrón y una tormenta bien fuerte por guache, pero después lo vamos a restaurar. ¿Cuánto me están entendiendo? Humillar es que quizás habrá una persona aquí que va a decir aquí: pastor, pastora, yo le voy a confesar, yo me voy a humillar, yo soy cookie caliente. ¿Sí? Yo soy como ninfómana. No, en serio, usted se ríe y todo, pero hay gente que tiene esa lucha. Y le va a tocar ¿qué cosa? Humillarse, reconocer. Habrá gente que tendrá que decir humillarse y decir: pastor, yo vengo a reconocer, me vengo a humillar, yo soy orgulloso. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí ve? Van a haber muchas cosas, pero que si tú te humillas y tú las haces, la brecha se va a cerrar en el nombre de Jesús. Porque la humildad, el corazón contrito y humillado, esa es la clave, junto con la sangre de Jesús, es la clave para cerrar ¿qué cosa? Toda brecha. Pastor, yo he sido desobediente. Yo me quiero humillar, pastor. Yo he hablado mal de mucha gente acá. Humíllese. Que cuando usted se humilla, usted va a experimentar. Porque antes de la restauración, primero que viene, la humillación. La humillación. No insistas más en tu terquedad. No insistas más en tu autosuficiencia.
No insistas más en tu orgullo, humíllate. Aprende a humillarte. Aprende a humillarse. Mire, hay bendición cuando usted se aprende a humillar. ¿Sí? Hay bendición. Cuando usted reconoce sus debilidades, ahí usted se está, ¿qué? Humillando. Se está humillando. Entonces Dios comienza a hacer una obra de restauración, de reparar las grietas, de reparar las brechas, de reparar las roturas. Levanta tus manos. Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Olvídese de la persona que está a su lado y dígale: Señor, hoy has hablado, Señor. Hay brechas generacionales, Señor, hay brechas en mi vida que yo te pido, Señor, que puedan ser cerradas, pero por la palabra que he recibido yo comprendo que hay cosas que tengo que hacer. Debo retribuir también, Señor. Señor, debo humillarme, Dios. Si tú quieres que esa brecha en esas áreas específicas se cierren, humíllate delante del Señor. Yo te voy a pedir que allí te pongas de rodillas, por favor. Yo quiero que me apaguen atrás la luz, por favor. Vamos a orar solamente 5 minutos. Y quiero enseñarte aquí cómo